Bienvenidos a su curso de lenguaje, chicos de cuarto de secundaria. El tema del día de hoy es lenguaje, características. A ver, ¿cuántas veces has escuchado decir que hay un lenguaje gatuno o perruno? ¿Será cierto? ¿Qué comunicación usa el animal si es lenguaje o no? Vamos a ver y vamos a responder. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua, el lenguaje es un conjunto de signos articulados, solo que el ser humano lo puede desarrollar. Autores como Carreter indican que el lenguaje es una capacidad de las personas para comunicarse con los demás. Es independiente. Sapir dice que el lenguaje es un método exclusivo del hombre, un sistema de símbolos producidos de manera automática. O sea que el lenguaje es un producto social y una facultad exclusivamente e inherente del ser humano. Características tenemos la famosa Rubí, ¿no? Universal, porque todos los hombres lo usan en una interrelación. Innato, porque está plasmado en la estructura genética del ser humano. Es considerado como aprendido, ya que el habla es adquirido culturalmente, pero estructuralmente está plasmado en la genética. Racional, porque se necesita una coherencia lógica para armar los enunciados, ¿no? El desarrollo del cerebro humano es superior a los animales, por eso es una característica que nos distingue. Doblemente articulado o biarticulado también lo pueden encontrar, porque tiene dos planos. En primer plano, el número mayor de unidades son los morfemas y en el segundo plano son los fonemas. La primera articulación está conformada por morfemas, como hemos dicho. Acá el ejemplo, la palabra perrito, encontramos su raíz en P-E-R-R, su morfema derivativo, y T, el lic, ¿no?, que habla de diminutivo, de pequeño, y tenemos un morfema flexivo O, que nos indica el género masculino. Y también nos indica que es singular, por supuesto. La segunda articulación está conformada por los fonemas, ¿no? Son las unidades mínimas distintivas. Hay que tener en claro esto, ¿ok? Porque en una de las preguntas para el examen va a venir. Es una de las unidades mínimas distintivas del habla. Y son los fonemas. Como la palabra pelito, vamos a darnos cuenta. Fonema P, fonema E, fonema L, fonema I, fonema T y fonema O. En la presentación de los fonemas, todas las palabras en mayor fuerza de voz presentan una tilde gráfica. Recuerda, y es una tarea aparte, que no hay que confundir la definición de la comunicación, que es algo social, el lenguaje y la lengua. La comunicación es el proceso social, reitero. El lenguaje es una facultad exclusivamente y la lengua es un sistema conjunto de signos. Y para ver las características, acuérdate de la palabra rubí. Ahora vamos a verificar el aprendizaje con el trabajo para casa que les he dejado en el archivo con 1, pre 2, práctica 2. A ver, vamos a ver un poquito, les voy a dar un ratito con el Word, algunas preguntitas. ¿Ok? A ver, 1. La doble articulación del lenguaje se centra principalmente en, hay tres alternativas. Hay que acordarnos que el lenguaje es biarticulado porque está compuesto por dos articulaciones o dos formas de ser estructurado a nivel morfomático y fonológico. Partiendo de esa idea, vas a poder responder la número 1. 2. Señala el enunciado donde se presenta la definición del lenguaje. Acá vas a responderme y acá vas a sustentar. Acuérdate que en la diapositiva, en la última parte que puse recuerda, ahí te puede ayudar para esta pregunta. 3. No es una característica del lenguaje. Bueno, acuérdate de la palabra rubí, ¿no? Ahora, claro, el doble articulado se refiere a biarticulado. Ya te estoy dando la respuesta de una otra manera. 4. ¿Qué característica del lenguaje nos indica que esta facultad se encuentra en la naturaleza humana? Tenemos la fática, el innato, el doble articulado, racional y universal. ¿Qué características? Acuérdate, fática es una función, entonces descártala. Te quedan las otras 4 y tú tienes que sustentar y responder. 5. La unidad mínima de la segunda articulación es, lo dije, es la mínima, ¿no? La unidad mínima de la segunda articulación es, ahí tienes que
Acuérdate, también está en tu diapositiva, si no te acuerdas, revisarla con calma. 6. La unidad mínima de la primera articulación es igual, ¿no? Por supuesto está entre el morfema y el fonema, entre ellas dos está tu respuesta. 7. ¿Qué característica del lenguaje que señala que todos los seres humanos utilizan dicha habilidad para comunicarse? ¿Cuál de la característica marca eso? También lo tienes que sustentar, ¿no? Por favor. 8. Durante la segunda articulación se emiten unidades. ¿Qué tipo de unidades se emiten? La mínima unidad distintiva se encuentra en... ¿Cuál es la unidad mínima distintiva? ¿En la primera o la segunda articulación? ¿En cuál de las dos se encontrará? Acuérdate, repasa tu diapositiva con calma. ¿Cómo se llama el lingüista que planteó la doble articulación del lenguaje? También aparece en el PPT. 11. Chomsky dice, el lenguaje es un espejo de la mente en un sentido profundo y significativo. Este enunciado hace referencia principalmente a una característica. ¿Qué característica? Escucha, de nuevo, el lenguaje es un espejo de la mente en un sentido profundo y significativo. Chomsky, acá te voy a ayudar, hace una alusión al innatismo, la facultad del ser humano para expresar algo innato, algo que se encuentra propio, ¿no? Acuérdate, ¿ah? 12. Es la característica del lenguaje que hace alusión a la capacidad de la simbolización, de los símbolos, ¿ok? Acá te vas a dar cuenta, ¿cuáles? Tienes el innato, el universal y el racional, ¿no? Y el racional, acuérdate, y tienes el racional. 13. El rasgo que define el lenguaje humano es su carácter. Es una pregunta que vino en el examen de admisión de 2005, de San Marcos. Acá también vas a sustentar y vas a marcar. ¿Cuál es el rasgo que define al lenguaje humano? Al lenguaje humano. 14. Como sistema de conocimiento del lenguaje, facultad lingüística. También hay alternativas, vas a responder. Y 15. La importancia de la doble articulación del lenguaje consiste en qué. Acá hay alternativas y también vas a responder y sustentar. Son 15 preguntas. Las más complicadas valen 2 puntos. Así que a resolver. Espero que estén bien de salud. Nos vemos.